Capítulo: Una soberbia. 2 de septiembre de 2020, Oregón, Estados Unidos, pueblo de Overwood. Un hombre pálido, de unos 27 años de edad, estaba asustado, se escondió en su casa y estaba paranoico, constantemente revisaba las ventanas y puso una silla en la puerta, tenía miedo de que alguien apareciese. En un segundo el hombre perturbado volteó a un pasillo desde donde provenía una canción al ritmo de Dickory Dickory Dock. El hombre pálido comenzó a llorar. 73 días antes, en el tribunal de Overwood, el señor Harry Torres estaba siendo exonerado por cargos por maltrato hacia su expareja, y después en la oficina del juez se llevaba una conversación sobre el señor Torres. Señor Myers, su cliente es muy problemático, le decía el juez al abogado de Harry. Por mí no se preocupe mientras reciba mi pequeño pago, pero los demás empiezan a sospechar. ¿Cuánto faltará para que empiecen a investigar también por corrupción?, dijo el juez para que le contestara el abogado. Juez Thomas, no hay nadie en este precario pueblo que el señor Torres no pueda comprar o darle un pequeño escarmiento por meterse en lo que no le incumbe, dijo el abogado con una calma que rayaba con lo perturbador, mientras el juez guardaba en un cajón de su oficina un sobre con unos $15,000 en efectivo. En una cafetería se reúnen dos amigos. Vaya, es la primera que te logra denunciar, dijo uno de los hombres. Si el fiscal se quiso hacer el interesante llevando el caso, ya no esperaban lo que pasó, dijo Harry el acusado. Una vez que se calme todo le daré otro escarmiento, pero por el momento ahora voy a buscar la siguiente presa, tal vez esta vez logre una mujer digna y no payasa como las últimas. El juego dejó de ser divertido. Si la siguiente me falla no me desharé de ella como con las otras, la voy a destruir. En ese momento el amigo le apuntó a la nueva cajera de la cafetería, y a Harry gustó la idea, y el señor Lambert observó cómo su amigo se acercaba a la cajera. Lambert pensaba: Harry es increíble, desde que tenía 14 años hallaba la forma de salirse con la suya. A los 17 estrelló un auto contra una tienda, pagó un soborno al oficial a cargo del caso y culpó al hijo de los dueños de la tienda, lo acusó de robo de auto y los papás le pagaron a Harry una indemnización. A los 20 empezó sus cacerías. Harry buscaba a la mujer perfecta, alguien que lo complaciera en lo que pidiera y no se relacionara con nadie más. Las aislaba de forma sistemática y se hacía ver como la única opción. Si le fallaban de alguna forma eran desechadas. Cuando querían denunciarle pagaba a los policías, abogados, fiscales y jueces, incluso sobornó una vez a la mitad del jurado para que le fallaran a su favor en un caso de fraude con criptomonedas en el que se involucró, siendo el primer caso del estilo del pueblo. En el mismo había todo tipo de comodidades, pero él lo tenía todo, más era un fantasma. Se aseguraba de no dejar huellas, todo, y no ser percibido como alguien peligroso. Lo ayudaba a cazar, y mientras siguiese así él sería el rey de la colina. Eran las 9:57 p.m. Harry estaba en su computadora buscando chica en apps de citas, cuando mediante el entrecejo vio algo que le llamó la atención. Una lechuza lo miraba fijamente desde el árbol de su ventana. Harry, con un odio hacia los animales, trató de echarla cuando algo más pasó. Miró como del otro lado de la calle un hombre extraño lo vigilaba. Medía alrededor de 1,75, tenía una gabardina negra y una máscara blanca con una espiral en la boca. Harry, con un fuerte escepticismo hacia los fantasmas y cero tolerancia hacia los bromitas, no le dio importancia y pensó que sería mejor llamar a la policía, sacar $10,000 de su herencia y dárselos a un oficial para que invente cargos. Harry llamó a la policía mediante su teléfono, cuando al otro lado de la llamada se escuchó lluvia, una respiración y luego una voz diciendo: nadie va a venir. Harry sintió como su piel empezó a ponerse de gallina. Se quedó pálido y quieto en medio de su habitación por 10 segundos, hasta que fue a la ventana y la cerró junto con la puerta de su habitación. Al asomarse se percató que el sujeto desconocido ya se había ido. Día 2 de la pesadilla. Eran las 6:07 de la mañana y Harry salió de su habitación todavía con un atisbo de miedo, pero más que nada sintió impotencia y rabia. Nunca se había sentido tan amenazado en su vida, y mucho menos creyó que pasaría en su propia casa. Harry desayuna, se alista y a las 8:12 parte hacia el supermercado. Se cuestiona si denunciar el evento, pero ¿para qué? Solo se trataba de un loco haciendo una broma y ya todo había terminado.
Harry empezó a notar como una pareja que estuvo en el juicio lo veían con desaprobación, lo que a él lo hizo sentirse más poderoso y dejar de pensar en lo sucedido en la noche. Harry, después de hacer unas compras, condujo hacia una biblioteca para regresar un libro que tenía y ver si podía cazar, como él le llamaba, encontrarse casualmente con una mujer y repetir su juego, pero en uno de los estantes vio un libro sobre la evolución que le llamó la atención. El libro se titulaba El perfecto superdepredador. Harry, intrigado, toma el libro y se va de la biblioteca. Ya en casa, Harry empieza a leer el libro que relataba la supuesta existencia de un superdepredador alfa por cada generación de especies. Harry, con el egocentrismo de siempre, se hace llamar depredador alfa, pero el libro hablaba de la evolución de las especies manejando tres conceptos: la teoría del caos, el efecto mariposa y por último el efecto Calisto. En el mundo todas las especies evolucionan mediante pequeñas mutaciones que se aparecen en cada generación, pero siempre como pequeños detalles, en otros casos siendo más notorias que otras, y en otros casos siendo perjudiciales para el individuo, pero de vez en cuando aparece en la Tierra un ser totalmente diferente. Un ejemplo sería el siguiente. Si dejamos a un mono a escribir en una máquina de escribir, probablemente no haga más que garabatos, pero si dejamos más tiempo al mono, tarde o temprano escribirá una combinación de letras que formen una palabra. Así que por mera estadística, si dejamos a un mono a escribir por un tiempo infinito, tarde o temprano terminará escribiendo un poema, un cuento, una novela, etc. Ahora, si dejamos que durante millones de años una especie desarrolle diferentes mutaciones, tarde o temprano terminará engendrando algo totalmente nuevo. Por cada 6 especies que existieron en la época de los dinosaurios, terminamos encontrando solo una, así que no es descabellado imaginar que existió algún ser que causaba terror incluso a los terópodos gigantes del Mesozoico, pero de vez en cuando aparece un ser que sin pasar miles de años se convierte en esto, y solo estando en el lugar y tiempo correcto. Aquí aplica la teoría del caos. En una situación que nos arroja muchas variables como los ecosistemas vivientes, normalmente también nos arroja resultados impredecibles, y nunca sabes qué pasadas si en un ecosistema una o dos cosas alteran a los seres vivos de ese lugar. Por último, el efecto mariposa. Pequeños acontecimientos crean grandes consecuencias. Ahora imaginen un ser vivo en un entorno hostil en el que demasiados factores te obligan a adaptarte al lugar. Por más pequeños que sean, puede convertirse en un monstruo. 9:45. Harry estaba aburrido, había leído muchas páginas del libro y estaba mentalmente agotado cuando tocaron la puerta. Harry, indeciso, abría la puerta y encontró a un hombre trajeado y con un maletín. ¿Usted es el señor Harry Torres?, dijo el hombre trajeado. Sí, dijo Harry. Tengo una demanda por acoso de parte de Elizabeth Smith, la chica de la cafetería. ¿Creen que tengo miedo? Debería, señor Torres, debería. El abogado le entrega la demanda y se retira caminando en la oscuridad. Día 3 de la pesadilla. 9:20 am. Harry caminaba hacia el despacho de su abogado. Me trajeron otra tontería, dijo Harry. Esta demanda va a ser desmontada muy fácil. Tenemos a todos los jueces de nuestro lado. ¿Y quién es el payaso que contrataron?, dijo el abogado Mears. No lo sé ni me interesa, y de paso ve preparando una orden de alejamiento para un payaso que vino a mi casa antier. Cuenta con eso, jajaja. 12 am. Mears fue con el juez para que desestimara la demanda. Señor Mears, ¿ahora qué problema tiene Harry Torres?, dijo el juez. Tiene una demanda absurda por parte de una barista y un abogado de quinta. El juez, con una mirada tranquila e intrigado, vio los documentos, y cuando llegó al nombre del abogado, y el juez puso una mirada sorprendida y un poco preocupada. Al igual que la última vez, no puedo desestimar esto, son demasiado contundentes las pruebas. Supongo que tendré que destruir a este abogaducho, jajaja. Señor Mears, le recomiendo que no lo subestime. No he visto a este hombre en mi vida, pero sí he oído de él. Consigue pruebas contundentes y a veces casi imposibles. Puede ver las mentiras en todos, y todos los que lo han enfrentado lo describen como una pesadilla.